Vamos a dar continuidad a nuestro estudio. Como saben, estamos llevando nuestro estudio del libro de Segunda de Pedro. Ya comenzamos el capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3, y es justamente lo que hoy vamos a empezar. Concluimos ya el capítulo 2. Recordarán un poco que vimos en el capítulo 2, o el enfoque principal del capítulo 2, era los falsos maestros. ¿Se acuerdan? Vimos acerca de los falsos maestros, de cómo es que Pedro nos describe cómo es que es cada uno de ellos, cómo es que tienen distintas actitudes, todos estos individuos. Pedro nos explicaba acerca de... Pedro nos explicaba acerca de que ellos son sutiles, son sensuales, son avaros, despreciadores de la autoridad, voluntariosos, atrevidos o descarados, irrazonables, deshonestos. Era lo que nos explicaba Pedro. Y no solo eso, si ustedes recordarán, terminamos el segundo capítulo con una porción en la que Pedro decía, o se refería o hacía una comparativa con estos individuos, los comparaba con los cerdos, ¿se acuerdan? Los comparaba también con los perros, haciendo referencia a que como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a untarse en el cieno, así acontece a estos individuos, que a final de cuentas, por cuanto están corruptos por dentro, lo que está podrido va a regresar a lo podrido. ¿Se acuerdan que vimos ahí una parte en la que era la explicación entre la diferencia entre estar contaminado y estar corrupto? Hablábamos acerca de la contaminación del mundo, que la contaminación del mundo es simplemente escaparse un domingo de las cosas que nos contaminan, que las cosas están por fuera del cuerpo, escaparse y en lugar de estar en nuestras actividades diarias, estar en la iglesia. Pero lo cierto es que saliendo de esta iglesia, siguen igual de corruptos que antes. Entonces existe una gran diferencia entre escapar de la contaminación y escapar de la corrupción. Los que hemos escapado de la corrupción no es de nosotros, es de Dios, es del Señor, que nos ha permitido salir de esa corrupción, de ese cuerpo de muerte. Entonces vamos a dar a continuación al texto 3, versículo 1 al 4. El plan, bueno, realmente todo el segmento del 3 es una sola parte desde el 1 hasta el 10, más o menos. Desde el 1 hasta el 10 es una misma parte, pero vamos a segmentarlo del 1 al 4, después del 7 al... No, perdón, del 1 al 4, después del 5 al 7 y ya después del 8 al 10. Así lo vamos a segmentar en esta ocasión. Entonces vamos a darle lectura primeramente a la palabra del Señor. Vámonos directamente ahí a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Me siguen con la mirada? Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana, y para dar comienzo vamos a orar primeramente para que el Señor nos guíe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, le damos gracias, eterno Dios, porque nos da la dicha de estar juntos un día más, un domingo más, Señor. A veces parece que los días son tan breves, Señor, porque terminamos o concluimos un domingo y cuando menos nos damos cuenta ya es el siguiente domingo, Señor. Sabemos que los tiempos descansan en usted, Señor, y le agradecemos porque el tiempo que ahora vivimos, aunque parezca corto, Señor, lo cierto es que es un tiempo en gozo y en alegría porque estamos en su presencia. Gracias, eterno Dios, por concedernos la dicha de existir, de conocerle, de vivir, Señor, la vida según su voluntad. Le rogamos, Señor, que por favor nos guarde, nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé comprensión, nos dé sabiduría. Usted nos la da a manos llenas, Señor. Basta con que la pidamos y que la deseemos, Señor, para poder tenerla. Por favor, guíenos en el entendimiento de su palabra, Señor, y poder crecer en el entendimiento y en la comprensión de la misma. Le alabamos, le glorificamos y le damos gracias porque usted es Dios, el único digno. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús, Señor, le ruego, por favor, úsenos en este día y guíenos según su voluntad. Amén. Entonces vamos a continuar. El punto clave de Pedro en el tercer capítulo es acerca, o se va a enfocar acerca de los cielos presentes y de la tierra presente que va a ser destruida. Ese es el enfoque principal de este capítulo. Tierras y cielos que serán destruidos. Ese es el enfoque. Pero en esta porción él empieza hablando acerca de estos individuos, estos burladores, estos individuos que
que se jactan de sabiduría o de conocimiento, de superioridad, y que se burlan de la palabra del Señor incluso. Entonces les voy a leer esta porción. Se segmenta el capítulo 3 en 7 partes. La primera es el mayor deber de cada pastor, maestro de escuela dominical y líder espiritual. Lo vamos a encontrar en los versículos 1 y 2. Y asimismo en el segundo, la clase de mente que cada cristiano debe tener. El tercer punto, la actitud de los escépticos ante la verdad de la segunda venida de nuestro Señor. Y eso está en los versículos 3 y 4. Luego, la inconsistencia de esta actitud, es decir, la actitud que ellos toman los escépticos en cuanto a la venida del Señor. Y esto se encuentra en los versículos 5 al 7. Quinto punto, la valoración del tiempo según Dios, en el versículo 8. Sexto punto, 2 prominentes características de nuestro Señor, en el versículo 9. Y por último, una advertencia a los cristianos ante lo que va a suceder en el futuro, en el versículo número 10. Entonces, si comenzamos leyendo el primer versículo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es hermoso ver cómo es que Pedro se refiere no solamente a quienes él les escribe, sino en general. Y ciertamente todos los que somos hijos de Dios somos amados entre nosotros. Y esa es una forma en la cual nos podemos referir entre nosotros, con estima, con valor, obviamente con respeto. Pero lo cierto es que hemos sido llamados a amarnos fraternalmente como iglesia. Entonces, francamente, sí podemos decirnos, mi amado pastor, por decir algo, ¿no? Mi amada hermana, mi amado hermano, sin ningún otro objetivo, ni sexual, ni ningún otro propósito, simple y sencillamente fraternal, de hermandad. Amados, te voy a decir algo. Esto es lo hermoso que dice Pedro: te amo y te voy a decir algo. Es lo que está diciendo Pedro en este punto. Esta es la segunda carta que les escribo. Fíjense, aquí con esto Pedro está confirmando que con esta van 2 cartas. Es decir, él confirma: yo escribí la primera, esta es la segunda, la primera epístola de Pedro. Y recordarán que en la primera epístola, cuando nosotros la leímos, comienza diciendo, si ustedes ven, le dan vuelta ahí a su Biblia, una página nada más, 2 páginas, 3 páginas dependiendo, pero dice en primera de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él hace referencia a una ubicación en primera de Pedro, es decir, a los que se encuentran fuera de la patria, y están en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y aquí él está diciéndoles, es la segunda carta que les escribo. Recordarán que veíamos en primera de Pedro que él estaba escribiendo a judíos. En esta ocasión, judíos que se convirtieron al cristianismo. En esta ocasión él está escribiéndole a gentiles que se han convertido al cristianismo, ¿sale? Pero evidentemente habitan junto con ellos en estas mismas ubicaciones. Entonces él está diciendo, es la segunda carta que les escribo. Y es digno de destacar que él les aclare esto, ¿no? Porque eso continúa diciendo en la siguiente parte del versículo: y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice, tanto en la primera como en la segunda, mi objetivo es despertarlos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mi objetivo es que despierten. Ahora, en cuanto a la palabra despertar, viene de una palabra griega que se llama diegeiro, o diegeiro, y significa levantarse, mostrándose totalmente despierto. Entonces realmente lo que está diciendo Pedro es, mi objetivo, hermano, amado, es despertarte mentalmente, que abras los ojos, que no estés como aquellos israelitas a los que se les ha puesto un velo. Recordarán esa porción en Hebreos que dice que a los israelitas se les ha puesto un velo para que no vean la gloria de Dios, después de que se les fue puesto el velo a Moisés. Entonces, aquí le está diciendo, mi objetivo es que ustedes despierten completamente, que ya no anden adormecidos, que ya no anden atontados, que ya no anden aborregaditos. No, despierta tu entendimiento, es lo que está diciendo Pedro. Entonces, esto es el deber principal, ciertamente, de cada pastor y cada líder espiritual, de cada predicador, de cada evangelista, de cada diácono, de cada persona, que es esmerarse en que los individuos que lo escuchan despierten. Fíjense, esa es la cuestión. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ese es el objetivo, que el individuo que está dormido, está muerto, sabemos que está muerto en sus delitos y pecados, pero está adormecido por el mundo, está adormecido, está atontado.
a que aprenda, que entienda que habrá un juicio, que entienda y que vea que hay un Dios, que entienda y que vea la gravedad de su pecado, que entienda, que vea lo hermoso de la misericordia de Dios. Ese es el objetivo. Entonces, el segundo punto nos dice Pedro acerca de la clase de mente que cada cristiano debe de tener. En este sentido, él cuando dice en el versículo, dice, en ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Aquí hace referencia a que el cristiano, como cristianos, debemos de tener una mente sincera. Debemos de ser sinceros, limpios, que entendamos de una forma limpia completamente. Y la palabra griega que se utiliza en este caso es eilikrine, y significa que a la luz del sol, se muestra clara y pura. Eso es lo que significa. La luz del sol se muestra clara y pura. Y es la raíz griega de la cual se ha formado la palabra española cristalina. Entonces, nosotros hemos sido llamados a tener una mente cristalina, limpia, sincera, pura. De parte de Pedro, evidentemente de parte de Dios, pero es lo que nos está diciendo Pedro. Y fíjense, aquí me llamó mucho la atención acerca de que el comentarista, y esto lo quise incluir, habla acerca del origen de la palabra sincera. Y lo comentaba que viene esta palabra sincera del latín sine y cera. Sine y cera. Y hace referencia a que en la época de los romanos existían diferentes escultores que hacían las figuras y todo esto, pero que había algunos que por darle de más a un cincelazo botaban un pedazo. Entonces se les hacía fácil ponerle cera y darle formita a la escultura. Entonces dice que evidentemente estos no eran los grandes escultores o no son los que hicieron las grandes esculturas que aún hoy día existen, ¿no? Es evidente que no. Pero se decía que aquellos individuos que hacían esto, llegó un momento en el que se preguntaba si es que era sincera o si que no tenía cera las esculturas, pues. No, sí, es sincera. Es una escultura hecha a base de piedra. Supuestamente este es el origen de esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Simple y sencillamente ser honestos. Es lo que está diciendo. Sean honestos, que no tenga cera, que esté recta, que sea clara la mente del cristiano. Entonces, eso era un breve anuncio cultural, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que él está diciéndonos es, hay que tener una mente cristalina, una mente pura, una mente limpia, sincera. Y ciertamente hemos sido llamados por la palabra de Dios a hacerlo. Vamos a leer lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:5. Si ven Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Filipenses 2:5. Y ahí lo que está utilizando Pablo para decir, haya en vosotros este sentir, la palabra sentir proviene del griego froneo, y tiene como definición sentir y pensamiento. Entonces, si entendemos bien lo que aquí está diciendo, dice Pablo, haya pues en vosotros este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué pensamiento? Ser limpios, ser puros, ser cristalinos. Cristo Jesús mismo lo dijo en Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice en la palabra, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu, en este dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que ese es el gran mandamiento, amar a Dios. Pero no podemos nosotros amar a Dios con nuestra mente si la mente la tenemos ocupada de cosas que no son limpias. De hecho, se considera que absolutamente nadie, no hay un solo ser humano, además de Jesús, claro, no hay un solo ser humano en la tierra que pueda cumplir este mandamiento. No lo hay. ¿Por qué? Porque estamos sucios de la mente, tenemos suciedad en la mente, tenemos cosas que no convienen en la mente. Pero sin embargo, Él nos manda, este es el mandamiento, que es que estemos llenos o que amemos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. El objetivo, ser puros, ser limpios. Pablo también nos dice que los cristianos podemos tener mentes sinceras y puras. Ahora, no vamos a alcanzar esa como les digo, a amar al Señor con toda nuestra mente, pero sí podemos tener una mente pura. Filipenses 4:8, fíjense, dice así dice Pablo, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos,
Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y sabemos claramente que el único que cumple con todas estas características es Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo Pablo, si hay alguien en quien deben de pensar, es en Jesús. Ciertamente nuestra mente es como un espejo, hermanos, hermanas, y si este espejo está sucio, pues no va a reflejar correctamente nuestra imagen. Debemos de limpiar nuestra mente, procurar lo recto, procurar lo correcto. Y es lo que hemos platicado en el pasado. Si tenemos una situación en nuestra vida, Dios siempre, 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 siempre nos da la salida ante la situación. Si nosotros estamos queriendo caer en algún tipo de deseo pecaminoso, sexual, pensamiento de robo, de mentira, siempre tenemos la opción de no seguir ese camino y irnos para otro lado. Siempre que tenemos el deseo de la tentación sexual, tenemos la opción de voltear a otro lado. Siempre que existe el deseo o la tentación, tenemos la opción de apagarlo y hacerlo a un lado, quitarlo, cerrarlo, huir pues del mal pensamiento. Basta que elijamos esa opción. Y es la ventaja que nosotros tenemos como creyentes, que podemos limpiar este espejo, esta mente pues. Y David describe al hombre feliz como aquel que en el Salmo 1 y 2, miren, vamos a ver el Salmo 1, 2. Salmo 1, 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo es precioso, porque dice que el que es verdadero creyente o verdadero amante de Dios va a encontrar la delicia de su vida en la ley de Jehová, es decir, en la palabra de Dios. Y que va a ¿qué? A meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Es muy claro. Aquel que ama a Dios va a buscar a Dios. Meditar no solo es pensar, meditar no solo es leer. Vamos a ser honestos, podré darles este bosquejo y lo van a leer. Y les pregunto al final, ¿qué entendieron? Pues no sé, hermano, no lo leí con detenimiento. Léelo con detenimiento. Lo leen con detenimiento. Y a lo mejor, ¿qué vieron? Entendí esto y aquello. Ok. Y hasta ahí. Ya no más. Pero aquel que medita no solo lee, entiende y piensa constantemente en lo que acaba de estudiar o en lo que acaba de aprender. Medita pues. Y no solamente lo hace de día cuando está despierto, sino también de noche cuando duerme. Así es aquel individuo que busca estar feliz con Dios. Y saben, el comentarista también daba una ilustración y se me hizo muy familiar la ilustración que él daba. Él decía eso, miren, se los voy a leer lo que decía. Él decía, yo tenía la costumbre de escuchar canciones favoritas antiguas en la radio de mi coche, pero como no podía evitar que estas fueran mezcladas con otras que no me gustan, decidí poner un cassette en el coche y escuchar himnos evangélicos y porciones de las Sagradas Escrituras. De este modo estoy llenando mi mente con pensamientos justos y puros, honorables y de buen nombre, impidiendo que otros pensamientos vengan a mi mente. ¿Saben que esto es bien importante? Es bien importante, hermanos, hermanas. Yo se los puedo compartir. Hace años, cuando comencé en el camino del Señor, yo tenía un iPod, me acuerdo que tenía un iPod que tenía 85 gigas de música. 85 gigas de música. Y me la pasaba oyendo esa música. ¿Hay algo de malo en la música? No, no lo hay. Lo hemos platicado, lo ha definido el pastor mismo, se ha explicado. ¿Hay algo malo? No lo hay. Pero yo no meditaba en la palabra de Dios en ese entonces. Cuando comencé a andar en el camino de Dios, empecé a buscar, empezó a nacer algo en mí, una incomodidad de que yo quería saber más. Pero se me dificultaba dejar esta música. Entonces recuerdo que lo que yo hice fue buscar música clásica, música instrumental pues.
Y empecé a escuchar música instrumental, porque lo tenía que hacer por mi trabajo. Entonces, pura música instrumental, música instrumental. ¿Por qué les digo que hice eso? Porque busqué himnos y me dormía con los himnos. Les digo la verdad. Entonces empecé a oír esa música y empecé a tranquilizarme, a relajarme, pum, pum. Y de pronto empecé a meter un himno, de pronto empecé a meter otro. Y de pronto ya me la pasaba oyendo himnos. Y después, algo que hago aún a la fecha, es que en una oportunidad que tengo de venir manejando o de estar incluso en la casa trabajando, pongo prédicas. A veces pongo la palabra de Dios hablada, como les he dicho. Entonces, en lugar de estar leyéndola, la pongo hablada. Y ahí estoy yo trabajando, estoy afuera y estoy oyendo la palabra de Dios. O estoy oyendo prédicas. Yo puedo decirles que eso ha traído un gran gozo a mi vida. Eso ha traído mucha tranquilidad a mi vida. Eso ha traído una transformación a mi vida. ¿Por qué? Porque se cumple lo que está diciendo David. Meditas de día y de noche. Y cuando menos te das cuenta, aún a la fecha yo le batallo, por ejemplo, para cantar himnos, porque no me lo sé de memoria. Pero empiezo a oírlos y de pronto ya empieza a salir. Si me dicen, ¿qué dice el himno? Ah, caray, dice esto y aquello, porque también busco cantar o alabar con entendimiento. Entonces es lo que debemos de estar procurando, llenar nuestra mente de las cosas de Dios. Y cuando llenemos nuestra mente de las cosas de Dios, vamos a dejar de estar pensando tanto en nuestras angustias, tanto en nuestros problemas, tanto en cosas que nada edifican, sino aprendemos a descansar en Él. Bueno, entonces Pablo dice que esta limpieza de mente solamente la podemos tener o es efectuada cuando nosotros hemos rendido nuestro corazón y nuestra mente al Señor. En 2 de Corintios 5:10, Pablo escribe, 2 de Corintios 5:10, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y fíjense, esto es algo que cada vez que hay un bautismo, el pastor incluso se menciona esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que debe de ser realidad en nuestras vidas. El símbolo del bautismo sabemos que es un símbolo de muerte a nuestros pecados, sepultado, naciendo a vida nueva. Muerto a tus delitos y a tus pecados, ya eres ahora una nueva criatura. De tal manera que si nosotros traemos algún pecado o alguna situación aún en nuestra vida, debemos de entender que si hemos nacido, no por el bautismo en agua, sino por el bautismo en el Espíritu, realmente somos hijos de Dios y somos nuevas criaturas. Y tenemos la habilidad y hemos sido hechos, según Dios, para tener una mente limpia, una mente pura que busque a Dios. Entonces, eso es lo que debemos de estar buscando hacer. No llenarla de inmundicia, no llenarla de suciedad. 2 de Pedro 3:2. Parecerá que me tardé mucho, pero no crean, ya vamos avanzando. 2 de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro lo que está diciendo aquí es, cuando dice para que tengas memoria, es decir, recuerdes. Te estoy escribiendo para que te acuerdes, para que tengas memoria. Y esto que te voy a decir no es algo que te estoy diciendo solamente yo, es algo que ha sido dicho por los profetas, por los apóstoles. Fue dicho, te lo estoy diciendo también yo, y no solamente nosotros tres, sino incluso el mismo Señor y Salvador Cristo Jesús ha dicho esto. ¿Qué? Dos cosas o dos temas principales. El primero, una advertencia sobre la apostasía que está por venir en los tiempos postreros. Y segundo, él habla acerca del inminente regreso del Señor Jesucristo. El inminente regreso del Señor Jesucristo. Y leemos en segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Tienes que saber primero esto, es lo que está diciendo Pedro. Tienes que saber primero esto, que en los postreros tiempos, pregunta hermanos, hermanas, ¿cuándo son los postreros tiempos? ¿Faltará mucho para que pasen? Ya estamos en los postreros tiempos. Ya estamos en los postreros tiempos. Los postreros tiempos, como definición, son después de la ascensión del Señor Jesucristo. Son los postreros tiempos. Pedro estaba escribiendo en ese entonces. Estamos ya en los postreros tiempos. Pablo hablaba acerca de tiempos más adelante. Y aquí esta epístola de Pedro es fantástica. ¿En qué sentido? En esta porción. Que un poquito más adelante vamos a ver cómo es que estos individuos piensan acerca
de las cosas que han venido pasando históricamente en el mundo. Es decir, que nada ha cambiado según ellos. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Y por eso ellos dicen, no tenemos que tener miedo de nada. Pero no es así lo que nos está diciendo Pedro, ni lo que nosotros sabremos. Bueno, lo cierto es que los postreros días, como les digo, ya estamos en los postreros días. ¿Cuándo va a ser el final de los postreros días? El día del arrebatamiento. Ahí se va a terminar los postreros días, en el arrebatamiento, se terminan. Y cuando comience la gran tribulación. Entonces, aquí Pedro nos está señalando la actitud de estos escépticos cuando son confrontados con la verdad de la palabra del Señor. La palabra burladores viene del griego empaiktai, y significa burlador, mofador, escéptico, y hace referencia a alguien que juega, bromea o hace chances. Se burla, pues. Y ciertamente nos dice que estos individuos lo que van a buscar es burlarse acerca de la segunda venida del Señor. Y la razón principal de esto es porque ellos están siguiendo sus propios deseos o sus propias concupiscencias. Tienen su enfoque pues en eso, que están tan enfocados en su deseo carnal que no han tenido tiempo para meditar en lo espiritual y que no han alcanzado a entender que va a haber un día en el que tendrán que darle cuenta a Dios, o cuentas a Dios. Entonces, aquí se nos habla acerca de estos burladores que son sarcásticos de los últimos días. Y como ejemplo, fíjense, yo me quedé pensando y lo primero que vino a mi mente fue esta porción, Hechos 17, 30 al 33. Fíjense, Hechos 17, 30 al 33. Le voy a dar lectura, Hechos 17, 30 al 33. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo le está predicando a estos hombres, les está explicando, hey hombres, arrepiéntanse porque Dios ha determinado un día en el que va a destruir a todo el impío y lo va a juzgar o va a ser juzgado con justicia por aquel varón a quien él designó, quien es Cristo Jesús. Y dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero ¿qué dice inmediatamente después? Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Desde la época de Pablo lo veíamos. Individuos que cuando uno les habla acerca de la resurrección de los muertos, ¿en serio crees en eso? Ay, eso es un chiste. ¿Cómo crees? ¿Que Cristo Jesús va a venir? ¿Y qué me vas a decir? ¿Que va a venir en su navecita? Y va a bajar y los va a llevar a ustedes. Si Jesús es un invento. Si la Biblia fue escrita por los judíos según su conveniencia. Así me dijeron apenas no hace mucho. Un inconverso me dijo eso. Me dijo, los judíos lo escribieron para su conveniencia. Pues no creo que la historia de los judíos esté muy convenientemente aquí desarrollada, ¿no? Y yo me quedé de sí, o sea, no, pero bueno, está bien, se ve que no la has leído. Pero lo cierto es que estos individuos se están burlando constantemente acerca de esto que ellos pueden llamar incluso una fábula. ¿Cómo que va a venir de nuevo Jesús? Incluso me ha tocado que me digan, ¿sabes? Cuando les he comentado esto, me dicen, hay una historia también en México acerca del famoso Quetzalcóatl, que también salió y se fue por el Mar del Este y que prometió que algún día regresaría. Esos son mitos de la historia antigua. Bueno, ya que investigas, entiendes que Quetzalcóatl se fue por el Mar del Oriente y llegó a la zona de Yucatán, donde se desarrolló como volcán entre los mayas, etcétera, etcétera. Que no es lo mismo, no puedes comparar un hombre con el verdadero Hijo de Dios. Pero lo cierto es que para ellos son fábulas, son cuentos, esta realidad que para nosotros, en nuestro entendimiento y en nuestra sabiduría que Dios nos ha dado, no de nosotros, creemos y sabemos que es un hecho. No lo damos por supuesto, sabemos que es un hecho, que el Señor va a regresar y va a volver y va a venir por nosotros, los que somos de Él. Entonces, nosotros ciertamente no debemos de sentirnos agobiados
por estas negaciones blasfemas de estos individuos. Más bien lo que debemos de tener nosotros presente es que el hecho de que estos individuos se burlen de Cristo o se burlen de la segunda venida es una señal de que estamos en los tiempos postreros, de que estamos en los últimos tiempos. Porque también Pablo escribía acerca de esto, que en los tiempos postreros o en los últimos tiempos habrán hombres intemperantes. No sé si recuerdan esa porción, en la cual dice que también amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables. Fíjense, y en esa porción es la única porción en toda la Biblia donde se maneja el austorgos. Austorgos es sin afecto natural. Estorge, con ese, storge es afecto natural. Y austorgos o austorge es sin afecto natural. Y es la única porción en la palabra que ustedes lo van a encontrar. Por eso es que se dice que en la Biblia, acerca de los tipos de amor que nosotros conocemos, que es ágape, fileo, eros y el natural, el estorgos, el estorge, realmente casi siempre cuando ustedes van a buscar a los comentaristas nada más les van a hablar del fileo y del ágape. Muy pocas veces tocan el estorge, porque nada más viene en esa porción y lo está utilizando en un sentido negativo Pablo. Sin afecto natural, implacables. ¿Y qué es el afecto natural? Ya lo hemos explicado. Aquellos individuos que tienen hijos, sus hijos los aman. No los aman con un amor sexual, no los aman con un amor fraternal, no aman a los hijos de esa manera, los aman con un amor natural. Ese es el amor natural. Y dice que una señal de estos últimos tiempos va a ser de estos individuos que no van a tener un afecto natural. Tristemente lo vemos. Noticias de pronto que nos encontramos de pequeños bebés en botes de basura, tirados. Renuncian las madres a los hijos. Tienen a los hijos y los tratan como perros o peor que perros. A veces no piensan ni siquiera si quieren darles de comer. Ahí si tragaste, porque así dicen, si tragaste, bueno, y si no, no me importa. Lo vivimos. Ya estamos en esos tiempos. Entonces, en lugar de preocuparnos por estos individuos, hay que verlo como señales y como evidencias de que sí o sí falta poco. Falta poco para que esta esperanza se concrete. Como les he comentado en el pasado, a mí me gustaría que el Señor viniera antes de que yo muriera, para no pasar ese brinquito de la muerte, para que no me duela. Pero sabemos que es según la voluntad de Dios. Entonces Dios quiera venir pronto, el Señor quiera venir pronto. Entonces, ciertamente para estos individuos, pues la vida es una bandeja de dulces y tratan de saborearlos hasta que se sacian. Segunda de Pedro 3:4, el último versículo, ya les decía, segunda de Pedro 3:4 dicen, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Era lo que les decía. Estos individuos son burladores, se burlan. Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchas veces no son gente de afuera. Muchas veces son cristianos. Muchas veces son pastores, diáconos. ¿Y por qué lo hago así? Porque sabemos que forman parte de estas sectas donde no se está enseñando la sana doctrina. También son individuos de sectas que están burlándose acerca de esto. No entienden claramente que esto es una realidad. Ahora, la pregunta es, ¿de qué se están burlando? Bueno, parece que se están burlando acerca de la venida del Señor, pero nosotros seríamos muy ingenuos si pensáramos que ellos se burlan del arrebatamiento, porque estoy casi seguro que ni siquiera ellos tienen esto en la mente. Ellos no han alcanzado a entender ni el arrebatamiento ni los juicios de Dios, porque no lo conocen, no lo estudian, no saben. Ahorita vamos a ver en un minuto a qué se refieren específicamente ellos, pero cuando dicen en la segunda porción que dice que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Desde el día en que los padres durmieron. Dicen básicamente esto. Desde que el primer hombre se casó, tuvo hijos y murió, es decir, Adán, así ha venido sucediendo con todos los hombres. Se han casado, han tenido hijos y han muerto. Se han casado, han tenido hijos y han muerto. Se han casado, han tenido hijos y han muerto. E incluso tenemos una porción dicha por el hombre más sabio que ha existido en la tierra.
¿Quién es el hombre más sabio que ha existido en la tierra? Salomón. Fíjense, Eclesiastés 1. Vamos a ver Eclesiastés 1, 1 al 11. Recordaremos la historia de Salomón. Salomón no pidió riqueza, Salomón no pidió dinero, Salomón no pidió poder, Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dijo, vas a tener sabiduría como ningún hombre la ha tenido ni ningún hombre la tendrá después de ti. Sabemos que ciertamente el Señor Jesús está puesto aparte, porque el verdadero sabio es Cristo Jesús. Pero a Salomón se le dio sabiduría de hombre. Y fíjense lo que dice Salomón. En el 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vamos a leer hasta el 11. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vez leí esta palabra porque no la entendía y se las paso, pero lo cierto es que la palabra no es vanidad, es banalidad. Banalidad. Ahora si lo leemos bien, banalidad de banalidades, dijo el predicador, banalidad de banalidades, todo es banalidad, todo es vano, no tiene sentido, no tiene valor, no tiene valor. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Salomón está describiendo el mundo. ¿Cómo lo percibimos los hombres? Sale el sol, se oculta el sol, vemos un nuevo día, trabajamos, nos levantamos, trabajamos, nos dormimos, comemos, dormimos, salimos, vamos, venimos, y de pronto cuando menos nos dimos cuenta ya pasaron 10, 20, 30, 50, 60, 80 años. Y llega el día de nuestra muerte y se acabó. Y lo he visto en este individuo y lo he visto en este individuo, y a través de las eras todos los hombres han venido viviendo de la misma forma. Nada nuevo hay debajo del sol. Ciertamente es realidad, nada nuevo hay debajo del sol. Pero esta es la postura de estos burladores. Ellos se quedan nada más con esta parte. ¿Qué me vas a decir? ¿Que va a haber algo nuevo? ¿Un evento diferente que va a cambiar absolutamente todo? No, todo ha sido así desde el principio y va a seguir siendo así. ¿Cómo me pides que crea en algo que es diferente? Y recordarán que hasta antes de 1850 la humanidad era lo mismo, lo hemos platicado. No había ninguna diferencia hasta antes de 1850. A partir de 1850 comenzamos a ver esta explosión de sectas, pero no solo de sectas, también de una revolución científica e intelectual en el hombre, que ha dado paso a cosas nuevas. Y hoy día estamos viendo cosas nuevas. Cada día se ven cosas nuevas por causa de la ciencia, de la tecnología, etc. Estamos viendo cosas nuevas, pero esas cosas nuevas nos han llevado a dejar de creer en la verdad que es Cristo Jesús. Y cada vez se habla menos de Jesús, y cada vez hay más blasfemia entre los que se dicen creyentes, y cada vez hay más abandono de las iglesias, y cada vez la gente está abandonando más la verdad. Tiempos postreros, burladores. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Ahí se está cumpliendo. Y algo que también es digno de destacar y que al final dijo Salomón. Si ustedes prestaron atención, al final dice Salomón, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo le pregunto, hermano, hermana, a menos que usted sea historiador, ¿qué es la porción más antigua que usted tiene en su mente? ¿Qué es la porción más antigua que usted tiene en su mente? Vamos, si yo le pregunto, ¿qué es lo más antiguo que usted ha visto? Tal vez me hable Charles Chaplin, 1905, 1910. La Revolución Mexicana, 1920. La Independencia, 1810. La Conquista de México, 1521. Cristo Jesús, año 33 después de Cristo. Nada más.
puede que tengamos nada más memoria de 2000 años. Y cuando empezamos a indagar acerca de las culturas antiguas, los mesopotámicos, ¿quién de entre nosotros puede hablar mucho acerca de un mesopotámico? Porque no hay memoria, porque no queremos tener memoria. Hoy día se impactan, hoy día ven las pirámides de Giza en Egipto y dicen, sin duda fueron extraterrestres. Van a Perú, en el Perú hay unas, se me olvidó ahorita el nombre de estas pirámides en Perú. Machu Picchu. No, aparte de Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu se exaltan porque dicen cómo fue posible que construyeran a esta altura estas edificaciones. Tuvieron que haber sido extraterrestres. Hay pistas de aterrizaje, dicen. Hay otra cultura inca en el Perú, no me acuerdo ahorita del nombre, tiene un nombre medio curioso, pero se asombran por la forma en la que fueron talladas las piedras. Tienen formitas así, bloques gigantescos, monolitos gigantes. Tienen una precisión. No, eso. No. Nazca. No. Es que es un lugar así, es un lugar muy, muy característico. Pero fíjense, están mencionando lugares que también ya no existe la memoria del hombre. No saben cómo fueron hechos. Se cree nada más porque se han encontrado vestigios del hombre, pero no hay memoria, no ha habido una continuidad. No ha existido una continuidad. Y esto va a dar paso a lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Cuál va a ser la siguiente sesión? Donde la palabra nos habla acerca del mundo antiguo. Aquel mundo que fue destruido con agua. Que sabemos que nosotros estamos en el nuevo mundo, en este segundo mundo. Y sabemos que este segundo mundo, o este segundo, también va a ser destruido, esta tierra y estos cielos. Así como fue destruido esos primeros cielos y esa primera tierra, así también le va a acontecer a estos cielos y a esta tierra. Y vamos a dar paso a un cielos nuevos y tierra nueva. También lo sabemos. Pero fíjense, eso es la cuestión, ¿no? Incluso veía a alguien, y digo a título de burla, ¿no? Pero tomaron una fotografía de uno, estaba viendo ahí en el Face, que tenían así unas columnas de las que se colocan para soportar las vías del tren. Imagínense como aquí ahora que hicieron la línea 3 del metro, ¿sale? Y dejaron unas columnas ahí inconclusas. Y decía el comentario, sin duda aquellos que vengan en el 3100 van a pensar que esto era un adoratorio para nuestros dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nada más dejaron una obra ahí inconclusa, y es lo que ahora sucede. Vemos vestigios y pensamos, o el hombre se imagina, es que era para esto, es que era para aquello, es que... porque no hay memoria. No hay memoria. Y estoy hablándoles de algo largo, pero incluso yéndonos a algo corto. México, el mexicano. El mexicano dicen que somos de los pueblos más felices o más contentos porque no tenemos memoria. Porque el pueblo, el gobierno le da pan y circo y lo tiene distraído. Y en un momento nos tenían con algo y nos lo quitan de la tele y ya no pensamos en eso. Y al momento nos ponen otra cosa, ya ahí estamos, se acordarán del famoso chupacabras. ¿Se acuerdan? Cómo tenía miedo la gente hasta de salir al baño porque se le fuera a aparecer el chupacabras, ¿no? Y ahorita estamos hablando de muchas cosas, pero no tenemos memoria. El hombre no tiene memoria. Esa es la cuestión. Bueno, ya vamos a concluir esta porción. Cuando hablan acerca de su venida, lo que les decía, pues no se refieren a la venida de Cristo Jesús por los santos, lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. No lo voy a leer porque ya no me da el tiempo, pero apúntenlo en sus notas. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Ahí habla acerca de la primera venida del Señor, que es donde vamos a ser arrebatados. Y sin duda también es dudoso que ellos se estén refiriendo a Primera de Tesalonicenses 3:13, que habla acerca de cuando el Señor va a venir con nosotros a establecer su reino universal. Aquí sí le voy a dar nomás un versículo. 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es la venida del Señor en la que Él va a venir a juzgar. Pero ciertamente estos individuos se burlan realmente de lo que se conoce en el mundo como el juicio final. El juicio final o el fin de la era. Es lo que el hombre está pensando. ¿Qué me vas a decir? ¿Que va a haber un juicio final? ¿Que va a haber un apocalipsis? Vean las películas que hay hoy día. ¿Se acuerdan que hace muchos años se hizo muy famoso los zombies?
¿verdad? Se hicieron bien famosos los zombies y todo eran películas y programas de zombies, porque es lo que utilizan, se burlan. Pero lo cierto es que la palabra explica que sí va a pasar eso, sí va a pasar eso, que durante 5 meses los hombres serán dañados por aquellos insectos, y no me acuerdo qué nombre les da, gracias pastor, langostas, que van a ser dañados por esas langostas y que durante 5 meses van a buscar la muerte y no la van a hallar, porque la muerte será retirada del mundo. ¿Cómo van a ser estos hombres? Van a estar buscando desesperadamente morirse y no se van a poder morir. Ah, pero son fábulas. No son fábulas, es verdad, va a suceder. Pero ellos se burlan de esto, son burladores, se burlan lamentablemente. En este caso lo que estuvimos viendo es que ellos se están burlando acerca de la segunda venida del Señor, en la cual Él va a venir y va a juzgar al mundo. Bueno, vamos a terminar en esta parte, como les comento, una disculpa porque no llegué antes para poder ver al detalle toda esta porción, pero esto va a conectarse con la siguiente enseñanza, como les dije. Todo esto es una sola parte desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Entonces vamos a conectarlo a la siguiente sesión. Quedémonos pues con esto, que es la conclusión de esta porción. Estos individuos son burladores, se burlan de las potestades superiores porque su único enfoque es su carne. No han tenido la mente realmente para poder meditar en las cosas de Dios. Y si nosotros tenemos la mente y el entendimiento de poder comprender esto, no es de nosotros, sino es por la gracia de Dios. Así es que entendámoslo, creámoslo y llenemos nuestra mente de cosas limpias, que es el Señor Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver. Padre Santo, le doy gracias, Señor, porque nos guarda, porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí juntos para poder estudiar esta porción de su palabra. Le ruego, por favor, guíenos, Señor, para que podamos regresar a nuestros hogares buscando la limpieza de nuestra mente, Señor, y el entendimiento de que nosotros como hijos suyos sí debemos de tener memoria, sí debemos de entender que todos los ejemplos que usted nos ha dado en su palabra son reales, Señor, y entender que lo que está por venir, así como usted lo ha dicho, va a suceder, porque usted habló en el pasado por medio de sus profetas de cosas que habrían de acontecer y acontecieron, y sabemos que en este caso también va a suceder lo que usted nos ha dicho. Le alabamos, le glorificamos y le damos las gracias por la dicha que nos ha dado de vivir y de ser sus hijos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor.